El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo modo, destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales, como así también la de los partidos políticos. En suma, clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática. La Constitución Nacional dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza, por medio de lo que se denomina golpe de Estado. El gobierno de facto estuvo integrado por una junta militar que reunía a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas. El ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Macera por la Marina y el ex brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica. El golpe del 76 fue el último, pero no el único. Se sucedieron otros a lo largo del siglo XX en nuestro país y en Latinoamérica. Pero la dictadura que se inició en el 76 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado. El peor de todos los terrorismos. El peor de todo. Y ya estamos con nuestras invitadas para hablar de esta época terrible, oscura, con la querida Claudita Fava y la queridísima Vilma Rúpolo. Gracias a las dos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir, realmente. Sí, es un gusto poder dar testimonio, porque es una misión también. Sí, ayer justamente cuando armábamos el programa, estábamos escuchando música y decíamos cómo este tema realmente, por suerte, nos sigue conmoviendo. Y también charlábamos un poco, somos docentes, que poco saben a veces los jóvenes de los que poca memoria que hay. Yo doy en un primer año de sociología y un quinto de comunicación y tienen como una noción muy vaga de lo que ha sucedido. Entonces por ahí la pregunta es, ¿el pasado es tan pasado? Esto no puede volver a suceder, lo que trabajábamos con los chicos, y por eso es tan importante lo que vos decís, hacer memoria, dar testimonio, charlar con ustedes y volver a poner esto y volver a recordarlo, y para que no vuelva a pasar nunca más. Nunca más. Sí. Vilma, vos, bueno, yo te he escuchado muchas veces hablar al respecto, tenés una historia muy particular. ¿Fuiste una de las detenidas? ¿Estuviste detenida en dónde? A mí me detuvieron acá en Mendoza, luego me llevaron a Villa Devoto. Me detuvieron y lo primero que vi fue un centro clandestino de detención que afortunadamente está señalizado como sitio de la memoria. Es en la calle Plantamura. Nadie se hubiera imaginado, porque es un chalecito que pertenecía a las Fuerzas Armadas, detrás del Hospital Militar. Mira. Entonces yo acababa de tener mi Marianito, mi hijo, y había pasado solo un día y al otro día cayeron a detenerme y me separaron del bebé. Entonces en ese lugar de terror yo no podía dormir y en la noche limpié toda una pared tremenda, viste, así porque no tenía la panza, no tenía el bebé tremendo, y me pareció que el lugar, todavía no nos torturaban a nadie, no era tan terrible. Entonces le dije al cura que si no me traía el bebé me iba a suicidar sobre su conciencia, toda una cosa así, hasta que logré que me lo trajeran. Y al día siguiente que me lo trajeron empezó otra etapa, la etapa de la tortura. Entonces yo le tenía que dejar el bebé a mis compañeras del alma, que la gran solidaridad, sororidad, la gran brujería que tenemos las mujeres de poder protegernos de esa manera, porque yo digo, me llevaban, viste, en pleno invierno colgada, bueno, no quiero entrar en detalles, pero fue tremendo toda la etapa de la tortura. Ahí mismo en todas esas barracas que tenían de los soldados, en la calle Boulogne-sur-Mer y Plantamura, por ahí cerca de la cárcel
Bueno, mis compañeras, eso es lo que quiero recordar, porque de todos los acontecimientos uno puede recordar las cosas buenas y las cosas terribles. Y algo de humanidad, ¿no? Esa humanidad de mis grandes compañeras, una de las cuales es Betty García, que ahora está en la ecuménica, que es compañeras así que no jamás podré olvidar y están en la historia de esta gran fraternidad que somos, esta familia que hemos resistido, ¿no? Sí. Bueno, después nos llevaron a la cárcel de Presas Comunes y luego a Villa Devoto, y tuve que dejar el bebé y eso fue tremendo porque lo dejé en manos del director del penal y nunca, hasta 20 días después, supe si lo habían entregado o no. Y en Devoto, mis compañeras de Córdoba, del Buen Pastor, me miro con la Claudia Fava porque justamente, bueno, mis compañeras me decían, ay Vilma, no es mala onda, en esos 20 días que yo no sabía lo que había pasado porque no había comunicación con Villa Devoto. Entonces dice, no es mala onda, pero vos sabés de que algunas compañeras no devuelven los bebés. No, fue tremendo, me dio un infarto silente ahí, me llevaron al hospital Güemes, afortunadamente me atendieron bien porque ahí en Devoto una semana antes había fallecido una compañera, Alicia País, por falta de atención médica. Entonces cuando yo me desmayé así con ese infarto silente, me llevaron al hospital Güemes, me atendieron todo y bueno, y después de 20 días mis padres mandaron la carta que decía que tenían el bebé. Claro, así que es una historia que tengo que agradecer a la vida que haya terminado así, porque en esa época podía terminar de cualquier manera, como ha sucedido con los compañeros y compañeras que estamos buscando todavía, hijos de nuestros compañeros. Que la justicia, no, digamos, parte de la justicia que reclamamos por memoria, verdad y justicia es esa, es reivindicarle la identidad a tantos niños que en ese momento fueron despojados de eso que es tan básico para el ser humano, su identidad, ¿no? Es todo doloroso, porque ahora, por ejemplo, hemos recuperado acá en Mendoza Claudia, la nieta 117, y hemos, a través de un juicio, llegado a la verdad, ¿no es cierto? Afortunadamente a la verdad, y es doloroso todo, porque las historias son complejas, pero nosotros creo que hemos hecho un gran camino de vía internacional. Yo creo que somos adalides de la lucha por los derechos humanos en el mundo. Y en juzgarlos, a ellos y a los cómplices, y eso me parece que es muy importante. Que este gobierno, bueno, ha dado claras señales de que tenía toda la intención o tiene toda la intención de dar marcha atrás. ¿Cómo lo ves vos, Claudia? Esos son los discursos de memoria. Recién hablábamos con Pato, me voy a parar desde como tres ideas o tres lugares. Una, esto de los más jóvenes y que parece que no supieran nada, que también tiene que ver con algo que dijo Vilma por su vivencia y básicamente por el haber transitado lo que vivieron, son portadores de memoria. El tema es cómo construir en los adultos ser portadores de memoria, porque no es solo las escuelas o las instituciones escolares en las que se puede aprender, sino también en la casa. El corte generacional de contarle al otro es un tema difícil, es complejo. Ahora, hay un cierre y un silencio sobre eso para que chicos de primer año de la facultad o del último año del secundario no sé, no pueden no haberlo escuchado, no saben. Es imposible. Pero por ahí hay un tema que tiene que ver con eso, con la transmisión de la memoria y tomar un rol en serio en la transmisión de la memoria, una militancia de cómo, cuándo, dónde y por qué, y no solo los 24 o el mes de marzo, ¿no? Cómo trabajarlo desde ahí. Por otro lado, el tema de los discursos de narrativas y discursos de poder, discursos hegemónicos de poder, van transcurriendo a medida que en el caso de los militares, bueno, esto de algo habrán hecho, por algo será, y es una guerra sucia, eso, diferenciarlo, explicarlo, hablarlo, poder pararse y ver quién lo dice y cómo lo dice. La lucha de los organismos desde el principio en plantear que eran víctimas, contarle a esta sociedad que eran víctimas. Había que explicarlo hasta en el cine.
¿no? Sí. La noche de los lápices, eso, Sí, ¿no? sí. Explicarle a la gente que eran víctimas, sin mostrar la militancia, que la muestra en otro discurso Hijos, a partir del 95, bueno, y todo como una serie de avances. Hoy sí es un retroceso en los discursos de memoria grandísimo. Sí. Y fomentado de todos los lugares. También hay que ver que es una dictadura cívico-militar eclesiástica, y en lo cívico también hay gente que hoy está en el poder. Tal Sí, cual. y en el Sí. eclesiástico también, y sí. Entonces, bueno. digamos, volvemos al tema de los intereses, quién me lo dice y cómo me lo dice. Si pudiéramos lograr una mirada crítica desde cada uno de nosotros, en las instituciones escolares, creo que sería otra la cuestión. Y ahí la tercera, que es lo que hablaba con Pato recién, que es lo que vengo pensando y me dando vuelta y vuelta. Hubo una sociedad que aceptó por miedo, por temor, también por estar de acuerdo, por una idea de orden. Somos Sí. una sociedad que pasa el tiempo, y me dice, es presente el pasado, me dice Patricia, sí, todo el tiempo es presente en las prácticas, en los rasgos autoritarios, y en una sociedad que ve en un otro a alguien que, bueno, no pasa nada, nos deshumanizamos, al punto de deshumanizarnos de que la gente no tiene trabajo y hace un paro, una huelga, y se enojan. Sí. O sea, Sí. ¿qué nos pasa? Sí. ¿Qué nos Sí. pasa? Por ahí me parece que tendría que ir el tema de las reflexiones y el pensamiento, porque si no, ¿qué les estamos dejando a los más jóvenes? Que yo creo que hay un momento en que uno dice, bueno, esto es para los que vienen, para las futuras generaciones, no para nosotros. Bueno, ¿para qué estamos pasando por acá? Sí, nos han hecho Jóvenes perder la empatía, digamos, en Absolutamente. esto. Y como y eso, nos han hecho perder, o hay algo que prende Sí. rápidamente en esta sociedad, llámese subversivo en su momento, cuca, sí. choriplané, lo que quieras. Sí. O sea, ¿qué Motochorros pasa? ahora. Motochorros, Sí. ¿qué pasa? Sí, a mí me parece que una de las cosas que ha Quietos. pasado es que el neoliberalismo, que ahora no parece, no se fue nunca, se nos quedó en las prácticas, en este en los individualismo discursos. feroz. Ahí está otra cosa, Vilma, yo veo esto, digamos, como recurrente y necesario para volver a traer las mismas políticas, porque cuando analizamos los proyectos económicos son los mismos, Ujú. digamos, no nos encontramos con nada nuevo. ¿Cómo haces el paralelismo? ¿Por qué en su momento fue necesario un golpe de Estado sangriento y cruento como fue el del 76? Y hoy llegan, digamos, por vía de las urnas. ¿Vos cómo lo vivís esto? Y lamentablemente son movimientos mundiales y movimientos regionales también. Viste que qué desgracia que estamos padeciendo con nuestra amada América Latina, con nuestra patria grande, que en varios países suceden cosas parecidas, y las políticas que ejercen para denigrar a nuestros militantes, a nuestros pensadores, a nuestra gente, son iguales en todos los países, y el tiempo va demostrando las injusticias que se han cometido. Son dolorosas, estamos padeciendo un avance de la derecha, ¿viste? Sí. Pero al igual que en aquella época padecimos un avance de los golpes militares que arrasaron con la vida de mucha gente. Ahora arrasan con la vida política de mucha gente, porque están cuestionando atrozmente e injustamente a muchos militantes. Imagínate, Sí. preso político como Milagro Sala. Sí, Una vergüenza, vergüenza, la cantidad de años que está padeciendo Milagro por haber hecho bien muchas cosas. Sí. Y después lo que quería decir, que espero que, porque veo una lucecita, no en el túnel, sino veo una La de lucecita. Michetti. Sí, veo El túnel la de Michetti. luz, no sé por qué ahora en estos días siento, será con lo de las últimas movilizaciones que Sí. hemos hecho por el juez, y siento como, y aparte que se han desgastado mucho porque las mentiras se caen, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, siento una luz, pero me da mucha pena justamente lo que decís de que hay procedimientos comunes en muchos países. Se ve
la misma tendencia que años A, con distintas características, ¿viste? Claro. Sí. Sí, la verdad que... Sí. Bueno, no nos olvidemos que el mismo presidente lo llamó curros Sí. Sí. a lo de los derechos Son humanos. humanos, Lo de sí. los Los derechos derechos humanos son un curro. Digo, ya desde ahí la falta de respeto hacia justamente instituciones u organismos que han dado una lucha concreta, transparente, como decía recién Vilma, un ejemplo a nivel mundial. Histórica, Sí, es sí. histórico Sí, lo que pero ha eso sucedido. está dentro de los discursos, Claro. desde el principio, Claro. es la teoría de los dos demonios recargada, Claro. en todo caso, que Claro, es muy sí, interesante. tal cual. De todos modos, siguiendo lo que dice Vilma, yo creo que, para no decir, no me gusta generalizar, como una historiadora, digo, tendría que tener unos porcentajes de lo que dije recién, pero bueno, en una mirada más sociológica que histórica, esto de que es una sociedad que acepta, o ese sentido común, es lo que lleva en primera instancia, y bueno, y estamos deshumanizándonos, pero también es algo regional y algo mundial. Estamos viendo bombas que caen en Palestina y hay gente atrás y la vemos en la tele y no reaccionamos. Sí. o sea, Y seguimos comiendo... exacto, y seguimos haciéndolo, pero Tomando mate, sí. más allá de eso, y pensando en Argentina y en los avances, nosotros hemos superado ampliamente lo que se hizo después del genocidio y del holocausto judío, la Shoah, Sí. pero largamente a nivel sociedad, no hay un juez juzgado, por ejemplo. Ujú. Claro. Hemos creado jurisprudencia en esto del delito, los delitos sexuales, de que sean delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hemos avanzado muchísimo y no lo saben tampoco. No es lo que se enseña, no es lo que se sepa, no es lo que se publicita. Pero yo creo que de todos modos, y se ve cada 24 de marzo la cantidad de gente que por ahí está en su casa trabajando y tal, el 24 sale y acompaña a las madres, que son el camino, el faro, Sí. a dónde vamos, a los organismos de derechos humanos. Entonces, por ahí la esperanza pasa por ahí, en que Sí. siempre Sí. estamos y somos muchos. Sí. Sí, aparte porque Insistir. somos la movilización y la lucha de nuestro pueblo, es verdad que es parte también de una historia que nos hace distintos en la región, porque aún el macrismo no es lo que es Bolsonaro en Brasil, no se animan, no pueden, no es porque no quieran, no pueden. Porque No hay una pueden. historia y cada Porque pueblo latinoamericano Hay tiene una su- historia y hay movimientos de resistencia muy importantes, no es que no quieran, no pueden. Y eso Bueno, también es muy valioso. recordemos cuando hicieron el intento de dejarlo libre a Chocolat, Sí, cómo reaccionó el 2 la- por 1 el 2 por 1 fue Claro, muy, muy fuerte. digo, ya me parece que hay una buena parte de la población que Digo, como ya para no tener vuelve esperanzas atrás. Sí. concretas, ¿no? Claro. Ayer mismo Pero cuando es cierto que hay que trabajarlo. cuando la municipalidad de Capital dice que va a multar Bueno, es- en cuánto demoró el intendente en tener que salir a explicar que no iba a multar Era a un nadie. error. Que era un error. Era un ¿no? error. Porque Sí. casi lo matan, ¿no? Entonces, en esas cosas, pero sí en esto de tener memoria, y es importante porque cuando se cuestionan tanto la política, lo político, la importancia de la militancia, genera el no conocer estos, digamos, posibles escenarios de abstencionismo. El otro día leí algunos datos de Brasil concretamente, y Bolsonaro se impone por 11 millones de votos al candidato del PT. Pero el ausentismo fueron 29 millones de brasileños que no fueron a votar. Claro. Si la mitad de ellos hubiera ido a votar, la historia sería distinta. Sí. Por eso es importante reivindicar la militancia. Sí, ¿m? sí. Y la política y lo político, Sí, porque puede haber gente corrupta, sí puede haber, pero esencialmente no estamos llenos de corruptos, realmente, porque la corrupción es el caballito de batalla en este momento. Antes eran los subversivos, ahora uno de los caballitos de batalla es la corrupción. Sí, es así. Sí, sí, de una. Es lo que decía la Vilma también, de esto de como dejar muertos políticos, Sí. no físicos, sino políticos, para que no puedan accionar, ¿no? La verdad que yo quería contar una experiencia personal que tuve el año pasado. Yo no conocía el D2, no había ido al D2, y me invitan el año pasado por unos estudiantes de intercambio que vinieron de Estados Unidos, y bueno, y los acompañé en el recorrido al D2. Y Perdón, ese es el espacio para la memoria ex D2, y Ex ese D2. es el orgullo que quería contar. Claro. Que de ser
D2, Sí. Es el Departamento espacio. 2 de Inteligencia, Ujú. donde murieron muchos compañeros, hemos logrado, justamente antes que cambiara el gobierno anterior, logramos Noviembre de 2015. Ujú. estar en ese lugar y convertirlo en espacio para la memoria. Te interrumpí porque Qué lo digo perfecto. con mucho orgullo lo que hemos logrado, que sea ex D2 y sea espacio para la memoria. Gracias, Vilma, por la aclaración. La verdad que no la tenía presente. Bueno, pero yo quería contar lo que me provocó a mí ir y estar. Yo nunca pensé que los calabozos estaban tan cerca. Digo, cuando es un edificio que todos conocemos, que algún día todos fuimos a hacer a sacar la cédula, Hacer cola desde muy temprano. certificado de buena conducta, todo esto. O sea, es un lugar donde se mueve mucha gente común, le vamos a poner comillas. Y yo siempre pensé que estaban los calabozos, pero perdidos, y están ahí. O sea, uno abre dos puertas, y ahí estaban detenidos y eran torturados y bueno, asesinados, ¿no? y asesinados. Digo, pasaba al lado, en la pared. O sea, paré por medio de que la gente estaba sacando su certificado de buena conducta. Digo, no estaba tan oculto a la sociedad. O sea, muchos miraron para otro lado, eligieron mirar para otro lado por conveniencias, por miedos, a mí me impactó muchísimo. Bueno, yo salí llorando y lo que más me impactó fue también ver a las chicas que eran de una universidad de Wisconsin, cómo se impactaron ellos de la historia, aparte que bueno, el recorrido lo hacen los mismos compañeros detenidos, ex detenidos, que lo relaten así, en ese lugar, en primera persona. La verdad es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y yo les recomiendo a nuestros oyentes que si tienen alguna duda Sí. y si tienen algún digamos algún tambaleo en su memoria histórica respecto de este proceso, por favor vayan al espacio de la memoria. Sí, es lo que decía le van a Claudia tomar Fava, que es una instancia pedagógica. Ujú. Eso también. Y los portadores de memoria necesitan hacerlo y los demás necesitamos escucharlo. sí, Gracias. sí. Sí. Bueno, qué fuerte, sí, la verdad Es fuerte. Ayer comentábamos cuando buscábamos la música, le digo a Cari, nosotros nos comunicamos por WhatsApp porque trabajamos mucho las dos, así que muy tarde hacemos el tema de producción del programa. Las Digo, brujas. Sí, las brujas. Ya estoy Estamos de noche. ya estoy moqueando porque son temas que conmocionan mucho y que también está bueno que lo hablemos en familia, que lo charlemos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, que poder charlarlo es algo para poder contarnos. Y perdón, Pato, y hay algo que en lo que es la pedagogía de la memoria se trabaja cada vez más, es las preguntas que tienen las nuevas generaciones hacia ese pasado. Claro. Ujú. O sea, no es que la vaya a responder el padre, la madre, el tío que lo vio, es que en conjunto se ven nuevas miradas, nuevas formas de ir contándonos y construyendo, que no será la identidad de los nietos que aparecen, pero sí también es una forma de identidad histórica, Sí, porque seguro. negarlo y silenciarlo es otra vez, ¿cómo nos damos cuenta que está volviendo a pasar? Dejar la puerta abierta, tal cual. Chicas, el domingo nos juntamos donde para los que quieran acompañarlas. Kilómetro cero a las 18 horas y el recorrido es San Martín al sur, Colón al oeste, Patricia Patricias Mendocino. al sur, a la Casa de Gobierno. Directamente a la casa de gobierno. A la esplanada de la Casa de Gobierno, como Bueno. siempre. Muchísimas gracias a A las dos ustedes, por muchas acompañarnos, por Una- venir a contarnos. Unas genias que de las dos siempre hemos Gracias aprendido a mucho. ustedes. Y para mí otro orgullito, porque viste que uno va una de cal, una de arena. Hemos construido ya las nuevas pancartas, porque las pancartas históricas Ujú. que durante 41 años, porque acá en Mendoza hace 41 años que las madres recorren todos los jueves la Plaza San Martín a las 11:30 de la mañana, que invitamos, y las pancartas fueron construidas de a poco por los compañeros, recopilando fotocopias en blanco y negro Fotocopias de de los fotos compañeros. ampliándola que no se veían bien, había Sí, de a lo largo documentos. del tiempo. Esas fotocopias son absolutamente Ujú.
Sí, absolutamente, y ahora estoy mirando acá en la pared de esta querida radio a Liliana Galarza, que es una de las pancartas que hemos reconstituido, porque al principio no estaba Liliana, ¿viste? Es como que se van sumando, y ahora hemos impreso 80, pero ¿en qué? En plástico. Es decir, que las históricas fotocopiadas a mano que tenemos durante 41 años han transitado nuestras calles, ahora las dejamos en el espacio para la memoria como un patrimonio histórico nuestro, y hemos hecho para esta marcha imprimir 80 pancartas. Y de esas 80 pancartas, anoche las estrenamos en la carpa, que mañana también está la carpa de los derechos humanos también, en la Alameda. ¿Y qué hay en la carpa? Cuéntenos un poco qué hay en la carpa. ¿Cómo? ¿Qué podemos ver en la carpa? Y en la carpa hay presentaciones de libros, música, números artísticos, material también impreso, y después también a las 19 en la Plaza Independencia. Las madres van a hacer su acto previo al 24. Y el sábado a la noche está es la vigilia. La vigilia en el espacio para la memoria, que si lo quieren conocer, ahí tienen la oportunidad, por supuesto, libre y gratuito. Hay números artísticos, presentación de un homenaje a los compañeros que murieron este año, nuestros compañeros. Es decir, siempre en esta época estamos movilizadísimos con muchas cosas y que terminan, como la fiesta de la vendimia, terminan el 24 en la marcha multitudinaria que esperamos tener, ¿no es cierto? Sí, seguro que es el acto central nuestro. Exacto. Gracias, Vilma. Gracias, Claudia. La verdad ustedes, que... Muchas gracias, brujas, por venir. Brujas somos todas brujas. Sí, así que bueno, que sigamos siendo siempre brujas. Sí, así. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir al corte. Recuerden este fin de semana acompañar a los organismos de derechos humanos. Así que nos vamos a ir con la memoria del maravilloso León Gieco, una canción que se ha constituido casi en un himno. Nos vamos a ir escuchándolo a León Gieco, y por favor presten la atención a la letra, que es maravillosa. Nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes. Chau, chau.